Shalom. Shalom. Vamos a tener en mente estas 7 energías: Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, para poder entender hoy día lo que es el Shabbat, o empezar a adentrarnos un poquito más en lo que es el Shabbat. Pero vamos a comenzar leyendo un texto del libro de Shemot, Éxodo, que es de donde se viene esta tradición del Shabbat. Entonces dice: Elohim habló todas estas palabras diciendo: acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo, Shabbat para Jehová tu Elohim. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, Shabbat, y lo santificó. Ese es el texto madre, de donde viene toda esta Kabbalah del Shabbat. Entonces, de este texto surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el Shabbat? Dice, acuérdate del día de Shabbat. Ya, pero ¿qué es el Shabbat? Para santificarlo. ¿Qué significa santificar el Shabbat? ¿Cómo se santifica el Shabbat? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué significan los 6 días? ¿Qué trabajo hay que hacer? ¿A qué obra se refiere? Mas el 7º día es reposo, Shabbat, para Jehová tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus siervos, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero. ¿Qué es el 7º día? ¿Qué significa reposo? ¿Qué significa no hacer obra alguna? ¿Qué es tú, tu hija, tu hijo, tu siervo, tu criada, tu bestia, tu extranjero? Después dice que están dentro de tus puertas. ¿Cuáles son tus puertas? ¿A qué se refiere eso? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Qué son los cielos y la tierra? El mar y todas las cosas que hay en ellos. ¿Qué son el mar y todas las cosas? Entonces, como ven, hay varias preguntas que se pueden trabajar. No las vamos a trabajar todas hoy, pero me gustaría que en estos días de recepción de Shabbat pudiésemos empezar a abrirnos a la Kabbalah que hay detrás de este texto. ¿Qué es el Shabbat? ¿Es un día? ¿Un tiempo? ¿Es un día de la semana? Todo se explica por el árbol de la vida. En 7 días hizo el Creador su creación, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La creación. Este es el primer día, Gesed. Segundo día, Geburah. Tercer día, Tiferet. Cuarto día, Netzach. Quinto día, Hod. Sexto día, Yesod.
séptimo día, Shabbat. Entonces, ya hay una primera relación que hacemos. Primero hay que decir, para entender, que el Shabbat se relaciona con el árbol de la vida. Primera idea importante. El Shabbat se relaciona con el árbol de la vida. Con los 7 días de la creación y con los 7 días de la semana. Ya vimos esta relación, ¿cierto? Primer día con Gesed, como ya lo indiqué. Entonces, para poder comprender cabalísticamente el Shabbat, tenemos que conocer las energías del árbol de la vida. El primer día era la energía de Gesed, pero la Gesed es la energía de ¿qué? De bondad, ¿cierto? Entonces, el primer día tiene que ver con la energía de bondad. El segundo día de Geburah tenía que ver con la energía de fuerza, de rigor y de límite, ¿cierto? Aquí está entonces el segundo día de la creación. El tercer día le tenía la energía que se llama Tiferet, pero que era la belleza, y era el justo equilibrio entre Gesed, la bondad, y la fuerza o el límite. Después, el cuarto día de la creación tiene que ver con Netzach, que era la energía de la eternidad y la victoria sobre la caducidad. El quinto día de la creación tiene que ver con Hod, que era la energía de agradecimiento, de la gloria, y reconocer la grandeza del Padre, la perfección del universo y la perfección propia. Reconocer la perfección del Creador que está dentro de uno. Hod. Después, el sexto día de la creación tiene que ver con la sefirá de Yesod, que era el fundamento, ¿cierto? Y vimos que el fundamento eran el cimiento y las leyes de Elohim. ¿Y qué dijimos de la séptima sefirá de Malhut? Exactamente, el fruto, ¿cierto? Malhut es el fruto del árbol. Entonces, y si estamos diciendo que Shabbat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, séptimo día, Shabbat, ¿cierto? Aquí está el Shabbat. Aquí está el Shabbat. Está en Malhut. Se relaciona con Malhut. Y Malhut es el fruto. Por lo tanto, ¿qué significa entonces Shabbat? ¿Qué es Shabbat? Porque, ¿qué es todo esto? Es el árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? Es nuestra alma. Y nuestra alma es conciencia. ¿Cierto? Es conciencia. Por lo tanto, el Shabbat es un estado de conciencia. No es un día. Sí lo es. ¿Ah? Sí. Pero lo que nosotros le llamamos el séptimo día de la semana es un reflejo de una realidad espiritual. El séptimo día de la semana es el reflejo de Malhut en este tiempo y espacio. Por lo tanto, si queremos realmente comprender qué es el Shabbat,
tenemos que entender que el Shabbat es un estado de conciencia. No es solo el tiempo de 24 horas que va desde la puesta del sol del sexto día a la puesta del sol del séptimo día. ¿Es eso el Shabbat? Sí, en este mundo físico de las 3D, en el tiempo y el espacio, se le llama Shabbat al tiempo de 24 horas entre la puesta del sol del sexto día y la puesta del sol del séptimo día. Pero eso es en este plano de aquí abajo, Físico. en el tiempo y el espacio. Pero esto que está aquí abajo es un reflejo del mundo espiritual, porque todo lo que ocurre aquí abajo, de esta línea para abajo, es un reflejo de lo que está aquí arriba. Entonces, en esta era del Mesías que viene, que ya estamos en realidad, tenemos que empezar a entrar en la Torá de una manera mucho más cabalística. Entonces, cuando hablamos de Shabbat, es un estado de conciencia. ¿Ah? O sea, yo puedo estar en Shabbat un día lunes, ¿sí? Puedo estar en Shabbat un día lunes. ¿Qué va a pasar cuando una persona esté en Shabbat los 7 días de la semana? Va a estar en el reino de los cielos. Por eso el Shabbat se dice que es un adelanto, un avant-premier de el Olam Haba, el mundo venidero, la era del Mesías. Pero se está refiriendo entonces a que cuando una persona esté en la era del Mesías, va a estar en el Shabbat, va a entrar en el Shabbat. Entonces esto es muy importante, porque si uno se queda solamente con la verdad física, uno puede pensar que el Shabbat solo es el día de la semana, el séptimo día. Como si ese fuera el día en el cual tú tienes que estar conectado y el otro día no. Entonces, pero si avanzamos más, el Shabbat, entonces desde ahora, desde hoy día para adelante, lo vamos a entender como un estado de conciencia. ¿Qué estado de conciencia? El estado de conciencia en el cual estás dando fruto. ¿Qué fruto? El fruto de tu árbol de la vida. El Shabbat es el estado de conciencia en el cual tú estás dando el fruto de tu árbol de la vida. De tu árbol de la vida. Porque no saco nada yo con celebrar el Shabbat desde mi árbol del bien y del mal, porque hoy día es Shabbat. Entonces, por ejemplo, ¿qué es Shabbat? Perdonar a alguien es Shabbat. Amar al prójimo es Shabbat. Eso es Shabbat. Es el estado de conciencia del fruto. Ahora, el fruto del árbol, ¿cómo se construye? Recibe del fundamento, pero se construye lo que hay aquí, ¿cierto? Porque aquí, las esferas superiores, no vamos a hablar de ellas, pero aquí, ¿cierto? La luz pasó acá, y de aquí la luz pasó acá, 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 y cada movimiento que hace la energía, la luz en el árbol, se iba cargando de una energía, ¿cierto? La luz Gesed, después se llena la luz de Geburah, la luz de Tiferet, ¿cierto? Va avanzando, avanza, todo desemboca aquí en Yesod, y ese Yesod le aporta toda esa luz a este mundo y se produce el fruto del árbol, que es tu fruto, el fruto de tu vida, el fruto que hoy día estás dando.
Entonces, 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. ¿Qué 6 días? Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. ¿Por qué el séptimo día no se trabaja? ¿O qué significa que no se trabaje? ¿Significa que yo tengo que estar así, sin moverme, sin prender la luz, sin hacer nada, sin poder caminar? No es ese trabajo. Se refiere a lo que se llama el tikkun, la rectificación del alma. ¿Qué significa esto? Que tú en la semana haces 6 días de trabajo. No está hablando de tu trabajo laboral. Está hablando de tu trabajo de la reparación del alma. ¿Cuál es tu trabajo? Pasar por Gesed, pasar. Entonces, primer día de la semana, el día domingo, ¿cuál es tu trabajo? Gesed. Gesed. Ese es tu trabajo. Entonces tú te empapas de la energía de Gesed y trabajas Gesed. Ese es tu trabajo. Pasaste la semana, al otro día, bueno, hiciste tu trabajo de Geburah. Pusiste límite, todo lo que hicimos en el Omer. Vamos a hacer un Omer semanal. Porque en el fondo el Omer es un reflejo de la semana, pero multiplicado por 7. Cada semana es como un Omer chico. Es como un Omer chico, tal cual. Entonces, y cuando llega, entonces pasaste toda la semana, hiciste tus 6 días de trabajo. Ahora ya se ha puesto el sol, ¿cierto? Ya entró el Shabbat en este mundo físico. No sé si estamos en Shabbat en la conciencia, ¿cierto? Esperamos que sí, que hemos hecho nuestro trabajo en la semana, pero físicamente acá ya entró el Shabbat, ¿cierto? Entonces, significa que todo lo que hemos trabajado en nuestra alma, la rectificación de nuestra alma, hoy día ya no trabajamos en eso. Ahora se puso el sol, ya no trabajamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Cosechamos el fruto. Hoy día no se trabaja porque hoy día todo esto, hoy día cae acá. Es el día en el cual tú recibes todo lo que has trabajado. O sea, tu alma recibe hoy todo el fruto de tu trabajo de la semana. Entonces por eso ya no trabajas, hoy día recibes. Porque si fijan acá, esta parte de acá abajo, solo recibe todo lo del árbol. Entonces el séptimo día tú recibes. Eso significa descansa. Entonces el descanso no es que no hagas nada, es que ahora estás cosechando todo el fruto de tu trabajo de la semana. Entonces, ¿qué hacía Yeshua un Shabbat? Porque se supone que el fruto, ahí tú das un fruto, ¿cierto? En fondo, por ejemplo, todas estas energías juntas llegaron a Yesod, bajaron a Malhut. Eso significa que tu conciencia está en conciencia de Shabbat. Nuestro fruto mayor es Yeshua, ¿cierto? Nuestro fruto máximo es la conciencia Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que hacía Yeshua en Shabbat? Hacía el bien. Iba a la sinagoga, enseñaba las escrituras, sanaba a los enfermos. ¿Por qué lo condenaron en parte? Porque hacía el bien en Shabbat. Las autoridades religiosas que representan el ego lo condenaban porque hacía el bien en Shabbat, porque trabajaba en Shabbat. ¿Y qué es lo que hacía Yeshua? Estaba dando el fruto que él había cosechado de todo el trabajo de la semana. Entonces, ¿cómo se vive el Shabbat desde la Kabbalah nazarena? No se vive sin hacer nada. No es un juego de 1, 2, 3.
momia que yo me quedo así sin hacer nada. Eso no es desde esta perspectiva. Es que el Shabbat es el día en el cual tú cosechas el fruto y lo compartes con los demás. Has estado trabajando toda la semana para dar el fruto. Y el séptimo día entonces ya no haces ese trabajo, el fruto se cosecha, lo compartes con los demás. Lo podrás compartir, no sé, haciendo una obra de bien, sanando a un enfermo, estudiando la Torá, no sé, lo que la vida ese día te vaya a pedir de dar tu fruto. Entonces, eso es, así como en resumen, la visión cabalística del Shabbat. Entonces, diferenciemos entre lo que es el Shabbat semanal que existe en este mundo del tiempo y el espacio, que es un reflejo. No es que entonces que este día no tenga importancia, tiene importancia porque es un reflejo de el mundo de luz. Es decir, este día de hoy, este día nosotros deberíamos estar reflejando nuestro yo superior. Esa es la idea. Porque, mira, si este es Shabbat aquí abajo, esto de aquí, ¿qué es lo que está reflejando? Si los que conocen el Hashem, ¿cierto? El código de 4 letras del nombre sagrado. ¿Qué relación tiene aquí en el árbol? Con Binah, ¿cierto? Con Binah. Entonces, esto, hoy, este día, está reflejando esto. Ahora, yo soy esto, ¿cierto? Es decir, hoy, si doy fruto, estoy reflejando mi yo superior, mi nivel elevado de conciencia. Entonces, si cuando llega Shabbat y yo he pasado la semana solamente haciendo mi labor física, sin ocuparme de mi labor espiritual, sin hacer mi tikkun, mi reparación, mi rectificación, va a llegar Shabbat, ¿y qué fruto voy a dar? El fruto que voy a dar, si no he estado conectado con mi árbol de la vida, puede ser un fruto del árbol del ego. Como por ejemplo, cada vez, por ejemplo, que llega un Shabbat y yo no he perdonado a mi hermano, el Creador me pregunta, ¿vas a dar el fruto del perdón? O sea, viene el Creador, lo que se llama, viene tu alma superior y viene a buscar el fruto. Viene a buscar el fruto, tu fruto del perdón. Y dice, ¿me puedes dar un fruto de perdón? No, es que no tengo fruto de perdón en este Shabbat. Entonces, no hay fruto del árbol. No estoy en Shabbat. Puedo estar en el séptimo día, pero no estoy en Shabbat. Entonces, mientras sigamos entendiendo que el Shabbat es un día de la semana, desconectado de acá, estamos en una religiosidad o espiritualidad superficial. No da fruto. Por eso dicen los cabalistas que si el mundo viviera el Shabbat, el mundo entra en el reino de los cielos. Pero de esta conciencia, no que el Shabbat tengas que celebrarlo de esta forma, y si no lo celebras de esta forma, no es válido. Cada uno puede tener incluso su forma, pero lo que sí va a ser de todos igual, va a ser que vamos a estar en una conciencia,
de estar dando el fruto de nuestro árbol de la vida. Si me olvido de eso, voy a pensar que el Shabbat es que yo encienda las velas de una forma, que haga el pan y el vino de una forma, que haga esto de una forma, y si no lo hago de esa forma no hay Shabbat. El Shabbat es mucho más que eso. Entonces, quedémonos con la idea hoy de que Shabbat es nuestro estado de conciencia más elevado, porque da el fruto del árbol y refleja entonces nuestro yo superior, conectado con acá arriba. Yo creo que lo podemos dejar hasta ahí por hoy. Podemos hacer preguntas, pero de esto que hablé, no de las otras preguntas que planteé, para que quede también otras ideas para el otro viernes. Me parece muy extraño. Pero la energía del Shabbat es más potente, ¿verdad? Como el día físico. Lo es. Pero lo que quiero transmitir es que el Shabbat físico no es tan importante como la conciencia Shabbat. Porque la conciencia Shabbat tú la puedes mover en cualquier día. Entonces, claro, si tú dices, bueno, ¿es un día diferente? Sí, está santificado, pero no lo leamos al literal. Lo que Jehová santifica es el estado de conciencia. El día físico es una consecuencia, es un reflejo. Entonces, es cierto que tiene una energía, pero si uno se queda solamente ahí, lo que ocurre es que va idolatrando las cosas. Este es el Shabbat, ahora ya no es Shabbat. Este es el día santo, entonces este día ya no es santo. En realidad, cuando hablamos que es santo el día, se refiere a la conciencia. En realidad, el Shabbat, por eso sabemos ya que la Kabbalah tiene distintos niveles de lectura. Yo hoy día estoy hablando de un nivel más elevado que el literal. Entonces, los quiero empujar a que trasciendan el día séptimo de la semana y entiendan el día séptimo de la conciencia. Lo que nosotros tenemos que buscar es estar en el fruto del árbol. Porque el día que estemos en el fruto del árbol, vamos a estar en Shabbat en cualquier día de la semana. Esa es la idea. Si en la semana me salí del árbol y cometí un error, ¿Shabbat no es el día para hacer techúa, entonces? ¿Espero el primer día? No, cualquier día. Tú cometiste un error ese día, ese mismo día. Porque si tú haces eso, ese día lo transformaste en Shabbat. ¿Me entiendes o no? Si tú haces tu teshuvá, por ejemplo, yo cometí un error, hago teshuvá. Para los que no conocen teshuvá, me arrepiento de lo que hice, voy y reparo. Y voy, pido perdón y reparo. ¿Qué hice? Es un fruto del árbol. Estoy en Shabbat. Da lo mismo el día de la semana. Entonces, cuando tú tienes más conciencia, transformas cualquier día en Shabbat. Por supuesto, se empieza ordenando la vida, ¿cierto? Por ejemplo, si uno no tiene conciencia de Shabbat, o sea, no tiene una conciencia de apartar un día para el fruto, suponte. Claro, uno empieza y dice, vamos a dejar el Shabbat para estar más conectado, ¿ya? Pero puede ocurrir que llegó el primer día y te vuelves al estrés y el séptimo día te para y después vuelves al estrés. Entonces, no es esa es una lógica inicial que te sirve aquí abajo para ir ordenándote. Pero después de un Omer, ya no podemos seguir en esa lógica. Tenemos que saltar a la lógica de la era del Mesías. La era del Mesías es la era del Shabbat. Vamos a entrar en el Shabbat.
Entonces todos los días van a ser Shabbat, porque todos los días vamos a estar dando el fruto del árbol. Hacia allá tenemos que avanzar. Además es muy necesario avanzar hacia allá, dado cómo están las cosas, tenemos que hacer que toda la semana sea Shabbat. ¿Esto explicaría el versículo que dice que el día de reposo se hizo para el hombre? Claro, porque el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat, ¿cierto? ¿En qué sentido? El Shabbat es para que el ser humano dé su fruto, no para que el ser humano esté comprimido bajo una serie de reglas que lo vayan a limitar en su hacer el bien, en su entregar el fruto. Por ejemplo, el ejemplo que ponía el de Yeshua, ¿cierto? Yeshua, el Shabbat, iba y entregaba su fruto. Y ahí justamente porque le hacían una crítica a él, porque hacía eso, ahí él enseñó entonces esta forma nazarena de vivir el Shabbat, que el Shabbat fue hecho el Shabbat para Adán, para el ser humano. No el ser humano para el Shabbat, es el Shabbat el que está al servicio del ser humano. Es la conciencia del ser humano la que se expresa en el Shabbat. No se puede limitar la conciencia del ser humano por el día de Shabbat, ¿no? Por eso cuando tú dices, le decían a él, es que tú no puedes hacer eso porque es Shabbat, estaban limitando su fruto por la tradición humana que solamente leía el Shabbat como un día en el cual tú no podías moverte ni hacer muchas cosas. Él nunca dijo que no viviéramos el Shabbat. De hecho, hemos visto en el Homer que el eje de la enseñanza de Yeshua son las 10 palabras, los 10 mandamientos. Ahí está, lo que leí hoy día está tomado de esa porción del Éxodo. Él nunca dijo que no se celebrara el Shabbat. Lo que enseñó fue cómo. La conciencia de Shabbat. ¿Es malo trabajar el espíritu y entregar sus frutos los 7 días? Lo ideal sería que entregáramos el fruto todos los días. Por eso, mira, te hablo como cabalista, ¿ya? El cabalista transforma los 7 días en Shabbat. Eso significa que los 7 días está buscando dar el fruto. Dar el fruto. Sabemos que cada día tiene su energía, en la cual uno va haciendo su trabajo. Pero a lo mejor este día tú vas a dar un fruto de Gesed, aquí vas a dar un fruto de Geburá, y ya si es fruto, te va conectando con el fruto mayor del árbol. Lo que pasa es que el día de Shabbat es en el cual tú recoges todas las energías que has trabajado en la semana, y entonces es como una gran elixir de todas las energías que tú creaste en la semana, y eso es el Shabbat. Eso es el Shabbat. No solo el día de Shabbat. El Shabbat es el elixir en el cual todas las energías del árbol están confluyendo sobre ti. Entonces, eso, claro, es un nivel. El Mesías estaba en eso. El Mesías estaba siempre en Shabbat. Entonces tú tienes desde este nivel en el cual más literal trabajas el día de la semana como el día Shabbat. Ya, en este otro vas trabajando las energías propias de cada día, pero en este otro ya tú estás viviendo en Shabbat. Entonces tú estás en el primer día de la semana Gesed en Shabbat. Y acuérdense que cada día tiene su árbol. Por lo tanto, cada día tiene su árbol de la vida. Es decir, cada día tiene su fruto. Por eso cada día uno puede estar en Shabbat. Entonces tenemos que avanzar. No nos podemos quedar pegados en la literalidad, porque eso nos limita. Nuestro mundo ya no puede mantenerse en este estado de desconexión en que estamos. Entonces tenemos que avanzar a la verdad cabalística que hay en estos textos. Entonces cada uno, de acuerdo al conocimiento que tiene, a la conciencia que tiene, vamos avanzando hacia allá. Entonces lo importante de este tema del Shabbat es que hay un estado de conciencia en el cual se da fruto. Y acuérdense que Malhut significa reino. Entonces el Shabbat tiene que ver con el reino. Y el reino significa que Jehová y el Mesías reinan en ti.
Entonces, ¿y qué significa eso? Que tú estás dando el fruto que el Mesías daría ese día. Entonces, si tú estás dando el fruto que el Mesías daría ese día, estás en Shabbat. Eso es lo que enseñan los cabalistas, eso es lo que enseñaba Yeshua, por lo menos los cabalistas de esta línea, de esta escuela. Por eso cuando me preguntan si nosotros vivimos el Shabbat, si nosotros prendemos luces en Shabbat, sí prendemos luces en Shabbat, y sí caminamos en Shabbat, y sí hacemos muchas cosas en Shabbat. No vivimos el Shabbat de acuerdo a la halajá de otras tradiciones, la vivimos de acuerdo a la forma como la enseñó Yeshua, en el cual el hombre, ¿cierto?, no está limitado por el Shabbat, sino que el hombre es el fruto del Shabbat. ¿Es por eso que todas las leyes y normas del hombre no son importantes? ¿Es cuando se dan los frutos? Si las normas del hombre son de acuerdo al árbol de la vida y nos ayudan para dar fruto, como el labrador o el jardinero que va cultivando el árbol para que dé el fruto, esas reglas te sirven. Ahora, Jehová Elohim ya dio su instrucción. ¿Para qué ponerle más? ¿Para qué agregarle con más cosas a lo que él ya puso? En la halajá, en la forma nazarena, se trata de simplificar las cosas, de volver a la Torá lo más puro posible como Yeshua la enseñó. Entonces, si hay reglas o normas que la tradición ha puesto para ayudarme a dar el fruto, claro, bienvenida sea. Pero si esas reglas no me ayudan a dar el fruto, que es lo que le pasaba a Yeshua, ¿cierto? Lo perseguían acusándolo de acuerdo a sus reglas humanas. Él estaba transgrediendo las reglas humanas, no las reglas del Padre, y era juzgado por eso. Ese tipo de reglas nosotros no las asumimos. Pero si hay normas que fueron apareciendo para ayudar a dar fruto, por supuesto que sí. Entonces quiere decir que cada día se debe trabajar una parte del árbol de la vida para poder cambiar nuestra conciencia, nuestra forma de pensar y de actuar, y el Shabbat recibimos el fruto de esto. Exactamente. Tú, mira, el programa de la semana, por eso es tan bonita la Kabbalah. Por eso hay que leer lo que está en el trasfondo. La Torah tiene todo. La Torah es un programa de elevación espiritual. Entonces, si uno la quiere recorrer, es lo que dice Estela. Entonces tú empiezas día por día a enfocarte en la energía propia de ese día. Entonces tú el primer día te enfocas en una energía. Te enfocas, ¿cierto? Entonces tú dices, voy a dar un fruto de Gesed hoy día. Lo trabajas. Y entonces al otro día la otra, y el séptimo día es como si tú cada trabajo que hiciste la semana fuiste agregando un ingrediente a tu keli, a tu vasija. Entonces cada día tú le agregaste el ingrediente, entonces ahora de la fuerza, ahora de la belleza, ahora de la eternidad, etc. El sexto día se mezcla todo, y cuando se pone el sol del sexto día, eso cae sobre tu conciencia, que en el fondo es el trabajo que tú hiciste en la semana, lo cosechas en ese momento y te tomas ese elixir que has ido preparando durante toda la semana. Ese es el programa de entrenamiento que está codificado en la Torá. Entonces, si uno tomara ese entrenamiento toda la semana, claro, cada Shabbat el fruto sería mejor. Sería mejor, ¿cierto? Sería mejor, el fruto sería mejor. Entonces llegaría un momento en que entonces esa conciencia de Shabbat ya empezaría a permear todos los días. Seguiría, por supuesto, habiendo el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero ya entrarías a otra fase del árbol, que es la fase en la cual cada sefirá tiene su árbol. Entonces ya como cada sefirá tiene su árbol, tú puedes estar en el Shabbat. Entonces puedes estar en el Shabbat de Gesed, el Shabbat de Geburah, el Shabbat de Tiferet. Cuando llegas a eso, estás en la conciencia de Mashiach.
Ahora, tenemos que llegar a eso porque el mundo ya se está cayendo a pedazos, ya no podemos seguir esperando que, no sé, que venga algo por arte de magia. Tenemos que transformarnos en lo que somos, y somos imagen y semejanza divina. De eso se trata. Entonces, a los que se motivan con esto, empezar con este entrenamiento es como un Homer permanente. Eso es lo que en realidad las semanas son un Homer permanente. Por eso cada día tiene una energía específica para que uno vaya dando fruto cada 7 días. Siempre tiene que estar la conciencia del cambio en nuestra vida, los 7 días de la semana. Exactamente. Sí. Y ese cambio, tú le pones un nombre bien específico. Por eso el enfocarse ayuda. Porque uno dice, bueno, el cambio. Ya, pero ¿el cambio qué? ¿Mm? ¿Qué significa el cambio aquí? Aquí el cambio significa bondad. Entonces tú dices, bueno, no me puedo acostar sin haber dado un fruto de bondad. De haber cambiado algo en mí, que hoy día yo soy más bondadoso. Aquí el fruto tiene que ver con Geburá. Hoy día voy a poner límite. Entonces no puede ponerse el sol de ese día antes que haya cambiado algo en ti y hayas dado un fruto. Eso es Kabbalah. Eso es vivir la Torah. Por eso Yeshua dijo que Él era el Señor aún del día del reposo. Exactamente. Claro, Yeshua es el Shabbat. Yeshua es el Shabbat. Yeshua el Nazareno, él era el Shabbat, ¿cierto? Su conciencia era el Shabbat. Entonces, cuando tú eres el Shabbat, eres Señor del Shabbat. Eres el Señor del Shabbat. Entonces, todos nosotros tenemos que transformarnos en Señor del Shabbat. ¿Qué significa? Que estamos permanente dando el fruto del reino. Por eso Yeshua es el Señor del Shabbat, y nosotros, como discípulos de Él, tenemos que también transformarnos en señores del Shabbat. Y para eso tenemos el Ruach HaKodesh, que lo hemos recibido en Shavuot, así que tenemos toda la fuerza espiritual para poder hacerlo. Solamente ahora tenemos que empezar a ver las cosas desde una profundidad cabalística diferente, porque los tiempos así lo ameritan. Las circunstancias de mi vida tienen que ver con mis frutos. ¿Sería importante mirarnos para orientar mejor nuestro trabajo de cada día y sus frutos? Sí, claro. Las circunstancias, por ejemplo, si uno está pasando una circunstancia muy dura en este momento y otro está más, no tan duro, más relajado, a cada uno también se le va pidiendo el fruto que en ese momento, de acuerdo a sus circunstancias, da. Entonces, sí, las circunstancias te van a ir guiando por el fruto que tienes que dar. Pero la circunstancia, ¿cierto?, es algo ya externo. Pero la energía del día es siempre la misma. O sea, mañana cuando se ponga el sol va a empezar el primer día de la semana. Y siempre va a ser Gesed. Entonces, por ejemplo, tú dices, esta es mi circunstancia. Hoy día lo voy a vivir desde Gesed. Entonces, mañana, a lo mejor el segundo día de la semana, la circunstancia sigue siendo la misma, pero tú la vives desde Geburá. Como esta circunstancia ahora la vivo desde Geburá. Entonces, al finalizar esa semana, ya has vivido la circunstancia de 6 maneras diferentes, y eso es lo que vas a cosechar el Shabbat próximo. El exceso de Geburá en la clasificación de si algo está en un árbol o en el otro, te puede llevar a caer en el árbol del bien y del mal y engendrar sin darte cuenta un fruto del ego. Si te pasas de la Geburá y pierdes el límite justo, vas a empezar a ahogar el Gesed, la bondad. Y ya habiendo un desequilibrio, te vas a pasar más al otro árbol. Por eso siempre se recomienda que cuando tomes una decisión de algo, tengas tu sensor bien prendido de lo que se llama la paz.
la paz interna. Cuando tú haces algo y perdiste la paz interior, es porque algo no funcionó bien dentro. Entonces sí, hay que estar siempre atento de que uno no se sobrepase con alguna de las energías del árbol. Ahora, si te das cuenta que se te pasó la mano con algo, bueno, inmediatamente haces tu techuvá, tomas conciencia, reparas, y listo, te cambiaste. No tienes que esperar ningún otro momento. Ese es el momento. En cuanto tú te das cuenta, puedes cambiar. La posibilidad de volver del árbol del bien y del mal al árbol de la vida es instantánea. Es cuando es la conciencia que tienes. Lo que pasa es que mientras más conciencia tienes, más rápido te vas dando cuenta de que estás en el otro árbol, porque vas entrando en estados internos de más desarmonía. Y bueno, y te cambias rápido. Hay gente que, aunque parezca increíble, no está tan desconectada de sí mismo que no logra identificar qué es lo que siente, por qué está como está, por qué tiene este síntoma. Entonces, bueno, debe ser, no sé, el sistema nervioso, pero ¿y por qué? Bueno, no sé. Eso significa que esa persona no tiene una conexión consigo misma, con su verdadero ser. Entonces, claro, ahí está en un árbol que no lo deja ver quién es. Entonces, en la medida que se va subiendo la conciencia, ¿qué te va a pasar? Que cuando te saliste, inmediatamente tú dices, no está bien esto que estoy haciendo, me vuelvo. Te vuelves al árbol de la vida. Y entonces no genera mucha energía densa, es fácil reparar y te vuelves. Hay un sensor interno, un discernimiento que se va desarrollando con la conciencia. Y eso está correcto. Tiene que haber un discernimiento, sobre todo porque el ego es muy astuto para uno engañarlo. Si uno no tiene ese discernimiento encendido, es fácilmente engañado y bueno, y se va por el otro lado. Ahora, si tú tienes conciencia y fuiste engañado, te vas a dar cuenta que eso no era y vas a volver rápidamente al otro. La idea final sería poder vivir todas las sefirot en un día. Claro, la idea final sería que, o sea, en la era del Mesías, o cuando tú entres en el reino de los cielos, todos los días van a ser Shabbat. Por eso se dice que la era del Mesías es como el séptimo día. Vamos a entrar en el Shalom del Shabbat. ¿Qué es el Shalom del Shabbat? Que todas las energías del árbol de la vida van a estar activadas, ¿cierto? Van a haber confluido y tu conciencia va a estar dando el fruto de todas las sefirot del árbol de la vida. Cuando todos los días sean Shabbat, vamos a entrar en el octavo día, que es acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando todos los días de la semana de este tiempo sean Shabbat, vamos a entrar en el octavo día, el día de la circuncisión, que es la consagración, donde se borran todas las clipot, las corazas del corazón. Entraste al reino de los cielos, el octavo día, donde Yeshua se aparece resucitado a sus discípulos. Entonces ahí, ese momento, vamos a haber entrado en el reino de los cielos y vamos a hacer que en esta sociedad exista el reino de los cielos. ¿Puedes profundizar de qué forma tus circunstancias te pueden guiar? ¿Cómo hago esa lectura pensando en ser más específico y efectivo en mi trabajo espiritual? En ocasiones las circunstancias abruman de distintas maneras. Claro. Por ejemplo, una circunstancia, me llevo mal con mi esposo. Esa es una circunstancia. Me llevo mal con mi esposo. Estoy mirando para el lado, estoy saliendo con una persona, yo soy casado, estoy saliendo con alguien porque me llevo mal. Entonces, eso es una circunstancia concreta. Tengo una crisis matrimonial y estoy mirando para el lado. Entonces, esa es una circunstancia. Esa circunstancia te tiene que guiar ¿a dónde? Al árbol de la vida. Tienes que mirar, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo mala esta relación? ¿Por qué estoy mirando para el lado? Entonces, en ese sentido, lo que tú estás viviendo te va indicando dónde estás.
La circunstancia que estás viviendo, ¿la estás viviendo en paz o no? ¿Te estás yendo, estás fundamentada en lo que estás viviendo, la estás viviendo fundamentada en Elohim o lo estás viviendo fundamentada en las leyes del ego? Entonces, en ese sentido, las circunstancias siempre son un espejo de nuestro estado interno, de nuestro árbol, en qué árbol estamos. Entonces, y esas circunstancias, a veces como en una pregunta que hacía Pedro el otro día, una circunstancia puede ser externamente dura, pero yo la vivo desde mi árbol de la vida y no dejo que ese estresor externo entre en mí. Pero si estoy viviendo una circunstancia desarmónica, me puede hacer ver por qué estoy viviendo eso. Porque, no sé, tengo algo pendiente, no he hablado algunas cosas, no he perdonado cosas, etc. Entonces, esas circunstancias me van a guiar. Cuando las circunstancias se abruman, es porque estoy viviendo las circunstancias desde el árbol del bien y del mal. Una circunstancia externa, si tú estás en el árbol de la vida, la vives en paz. Incluso la transformas en algo positivo para ti. Cuando la circunstancia externa abruma, es porque me estoy no en el árbol de la vida, me sobrepasó. Todas las cosas que el ego me dijo a partir de esa circunstancia, yo las empecé a repetir en mi mente y me abrumé. Entonces, eso ya te está indicando que si la circunstancia externa me está abrumando, entonces no la estoy leyendo bien, no la estoy viviendo desde el árbol de la vida, porque el árbol de la vida siempre te va a dar paz, aunque la circunstancia externa sea objetivamente dura. Muy bien, muchas gracias por estar. Que tengan un lindo Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.